Bueno, ya lo habíamos anunciado, estamos aquí se nos suma a nuestra mesa de conversación el alcalde de Colchane, Javier García. Alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Constanza, muy buenas noches y a ustedes también saludarles. Cierto, aquí está Max Colodro y Cristian Valdivieso. Alcalde, lo comentábamos, hay una sensación, una posibilidad y una alerta de que si finalmente Nicolás Maduro se mantiene en el poder, se registre una nueva ola migratoria. Salida, se habla por lo menos de varios millones de venezolanos nuevamente que salgan. Y se calcula más o menos que 500.000 podrían llegar hasta nuestro país. ¿Cuál es la sensación, el temor que hay o no hay en Colchane con esto? Lamentablemente hoy existe un temor legítimo, toda vez que nuestra población ha sufrido por años un abandono de parte de los gobiernos y, por cierto, esperamos que en esta oportunidad el gobierno pueda trabajar de manera diferente, de manera preparada para enfrentar esta posible ola de migrantes que pueda ingresar por Colchane. Recordemos que es la zona más frágil, permeable y lamentablemente hoy todas las medidas que se han implementado no han sido eficaces. En primer lugar, necesitamos mayor diálogo de parte del gobierno con las autoridades locales, con los alcaldes de Arica, por ejemplo, de Colchane, con el gobernador de la región de Tarapacá. Déjeme preguntarle ahí de inmediato, alcalde, porque cae de cajón. Hoy día vimos que está el subsecretario Monsalve, viajó también con el subsecretario de Defensa a la zona, Arica, Iquique, Colchane. ¿A usted lo llamaron? ¿Le avisaron que iban para allá? ¿Le pidieron que se reunieran? Solamente recibimos información a través de los medios de comunicación, por tanto... ¿Se enteró por la prensa que el subsecretario del Interior viajaba a Colchane? Así es. Por tanto, esta exclusión a las autoridades significa para nosotros un retroceso en materia de cómo enfrentar esta crisis migratoria y que posiblemente no estemos preparados para una nueva ola de migrantes irregulares. Recordemos que el año 2021, en el mes de febrero, la población colchanina, que no supera de 300 personas, sufrió un colapso de más de 2.500 migrantes venezolanos, donde por necesidad de hambre asaltaron, saquearon a cientos de casas de los pobladores de Colchane. Hoy día existe una sensación de preocupación de la población y que, por cierto, requieren medidas urgentes, como por ejemplo el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas en dotar mayor facultad como, por ejemplo, el poder detener a las personas en sectores alejados y poderlos trasladar al complejo fronterizo de Colchane. Facultad que hoy día el Ejército no los tiene. Asimismo, la reconducción hoy día no está operando, por tanto, el migrante que ingresa a Chile de todas formas ingresa a su ciudad de destino. Y por otro lado... No hay nada, o sea, perdón, pero no, cuando usted dice que no está funcionando la reconducción, porque normalmente lo que sabíamos es que cuando son venezolanos o que no son bolivianos, porque los que llegan a Colchane vienen de Bolivia. Así es. Y la reconducción hacia Bolivia solo es posible si es que se trata de ciudadanos bolivianos. Claro, que es minoritario. ¿Hoy día entonces a nadie lo reconducen? Solamente aquellos bolivianos que ingresan por pasos no habilitados, que es un porcentaje menor, ya que la frontera hoy día está afortunadamente abierta las 24 horas del día. Los bolivianos no tienen problema de entregar su documentación o presentar sus respectivas cédulas. En el caso de ciudadanos principalmente venezolanos, ellos no llegan con su documento de identificación, por tanto utilizan los 75 pasos no habilitados que tiene la comuna para ingresar a Colchane. Y una vez que entran no hay como no hay posibilidad hoy día legal de poderlos devolver a Bolivia, porque la reconducción no opera y el Ejército no tiene la facultad de detenerlos. Por tanto, lo que hace el Ejército hoy día es desarrollar una labor más bien humanitaria, de rescate, de apoyo al traslado de los migrantes irregulares hacia el dispositivo que está instalado en el complejo fronterizo y posteriormente ellos son dejados en libertad e ingresan a Chile por sus propios medios. Alcalde, usted que tiene la experiencia directa, porque vive ahí exactamente en la frontera y sabe exactamente lo que está pasando, usted de alguna manera deja entrever que la política migratoria del gobierno o de control migratorio ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado la política migratoria del gobierno, por una parte, y por otra, si usted ve que el gobierno es un poco laxo y que en el fondo no quiere tener una política migratoria realmente estricta como usted esperaría? Bueno, creo que existe un desconocimiento de la territorial, falta de diálogo con las autoridades locales, ya que son ellos, el gobernador, los alcaldes fronterizos, los que conocen la realidad territorial y también medidas que son mucho más pragmáticas, que nos permitiría
controlar de manera más efectiva esta migración descontrolada. Y por otro lado, también existe un nulo trabajo de la Cancillería en términos de fortalecer el diálogo, por ejemplo, con Bolivia, ya que no conocemos los avances y las acciones que este organismo ha desarrollado en esta materia. Por tanto, si es que se logra, por ejemplo, la reconducción, por cierto que sería una medida eficaz, lo cual sí se aplica en la frontera Perú-chilena. Y por otro lado, también necesitamos mayor inyección de recursos en sectores que hoy día están siendo utilizados para ingresar migrantes irregulares, que están hoy día se ha desplazado a 20 o 30 kilómetros, tanto al norte como al sur del complejo fronterizo de Colchane. Pero me imagino que usted ha tenido la oportunidad alguna vez de conversar con el subsecretario Monsalve y le ha dicho todas estas cosas. ¿Y qué le dice él? La misma comunidad ha ofrecido inclusive espacios, casas para que el ejército pueda pernoctar y controlar en sectores donde hoy día pasan cientos y cientos de migrantes. Solamente el día domingo se hizo un control de 2 horas y se pudo detectar 150 migrantes irregulares que ingresaron a Chile de todas formas, a pesar de ser controlados por el ejército. O sea, son controlados, para que entendamos bien lo que pasa. Digamos, cuando usted dice, entraron solo el domingo, en 2 horas, 150... migrantes irregulares. Irregulares porque pasan por un paso no habilitado, ¿cierto? Donde no se les pide la documentación. Son controlados por las Fuerzas Armadas. Son controlados, dice usted. Sí, lo que hace el ejército es pedirle alguna documentación de identificación. Y generalmente ciudadanos venezolanos, por ejemplo, no portan documentación o bien portan documentaciones falsas. Por tanto, estas personas son conducidas al complejo fronterizo y si no tienen alguna identificación, lo que hacen es entregar cualquier identificación y con eso es suficiente para que sigan su camino hacia Iquique, Santiago u otras ciudades. Alcalde, no existe posibilidad de devolverlos a Bolivia. ¿Usted tiene alguna estimación de cuánta gente es la que está entrando diariamente, semanalmente, mensualmente a Chile por este paso, por esta zona? Nosotros tenemos una aproximación de que ingresan diariamente 300 personas en el día, pero sabemos que durante la noche en esos sectores alejados están ingresando mucho más personas porque están operando grupos criminales y también coyotes que se encargan de trasladar a estas personas en vehículos particulares y aprovechan, por cierto, rutas donde no hay tampoco control. Ya, hoy día las medidas, usted ha visto las medidas, hoy día o ayer en realidad fueron las medidas anunciadas por el gobierno para precisamente reforzar la frontera en su zona, en la zona de Colchane. Y una de las medidas que se anunció fue poner una mayor cantidad de dotación de Fuerzas Armadas y de militares. Y usted se ríe con lo que yo le estoy diciendo. Sí, por supuesto, porque hoy día tenemos una gran cantidad de contingente militar, tenemos tecnología, tenemos cámaras nocturnas, tenemos vehículos, tenemos mejor habitabilidad para el ejército y en eso el gobierno sí se ha preocupado, pero todas esas medidas son ineficaces hoy día porque siguen ingresando migrantes. No ha habido ningún irregulares. cambio. No ha Ni habido un cambio. ¿Por qué? Porque el ejército no detiene a las personas y al no detener tampoco existe la posibilidad de devolverlos a Bolivia. Entonces el migrante ingresa de todas formas a Chile. No existe ninguna herramienta legal con la que cuente el ejército para poder impedir el ingreso a Chile. Solamente desarrolla, como dije inicialmente, una labor más bien de apoyo, de rescate, de asistencia humanitaria hacia el migrante de parte del ejército. Claro, es que eso tiene que ver además, y se ha discutido, con que no es delito ingresar irregularmente a Chile. Así es. Porque si fuera delito, las Fuerzas Armadas podrían detener, entiendo yo, a quienes estuvieran ingresando. Pero como no lo es, no se puede detener. Así es. También existe una perdón, alcalde, pero yo le decía, irónicamente Sí. se está riendo, pero en el fondo, para usted, las medidas anunciadas por el gobierno ayer para fortalecer el control fronterizo no sirven de nada. Bueno, el gobierno está consciente de que estas medidas anunciadas hoy día son ineficaces. Se está repitiendo y se está cometiendo el mismo error del gobierno pasado, en el sentido de llevar autoridades a la frontera, dotar de ciertas tecnologías que finalmente no son eficaces y tampoco se dialoga con las autoridades regionales y locales, que es fundamental para poder enfrentar esta posible crisis que podría afectar a nuestra comuna y nuestra región. Y en ese sentido creo que hoy día se requieren medidas mucho más eficaces, mucho más fuertes, como por ejemplo el diálogo con las autoridades locales, donde se puedan recoger medidas pragmáticas y sobre todo mejorar nuestra legislación en términos de dotar de mayor facultad al ejército, facultad por ejemplo de detener a las personas que puedan estar por ejemplo portando armas. Y también posibilidad de apoyar... ¿Eso hoy día lo pueden hacer? No, solamente en compañía de Carabineros de Chile.
Y Ya. lamentablemente la cantidad de dotación de carabineros no es suficiente para cubrir la cantidad de kilómetros que limita nuestra frontera con Bolivia. ¿Sirve de algo lo que anunció el gobierno con el traslado de estos equipos desde Huara a Colchane, que son los equipos biométricos para poder registrar la identidad de quienes van ingresando, o no sirve de nada tampoco? Lamentablemente no sirve de nada. Creo que la dirección o las medidas están siendo totalmente absurdas. Estoy seguro que esto no va a causar ningún efecto positivo para controlar la migración. Y sobre todo no se está direccionando, por ejemplo, los recursos. Hoy día Colchane cuenta con un consultorio que ya no tiene capacidad para enfrentar ni siquiera a la población que hoy día ingresa por pasos no habilitados. Y mucho menos podemos enfrentar una situación mayor si no contamos con más recursos, con más ambulancia, con más médicos. Y por supuesto necesitamos también resguardar nuestra población. Y en ese sentido, la misma comunidad ha solicitado al gobierno instalar puntos de control en sectores estratégicos, donde hoy día están ingresando cientos y cientos de migrantes, como por ejemplo en el sector de Taipihuano, donde la comunidad ofreció inclusive una casa para el ejército, y aún así no se ha cumplido. Esas son las necesidades que hoy día necesitamos que el gobierno pueda cubrirlas. ¿Y la gente que entra por esta zona, hacia dónde va? ¿Cómo se mueve de ahí hacia el resto? ¿Cómo sale de esa zona? Porque obviamente no se están quedando ahí. Claro, en esas zonas donde ingresan, hoy día llevamos ya solamente el año 2024 9 fallecidos, 3 a causa de asesinatos, lo cual nos preocupa tremendamente. Y por cierto, esas personas que ingresan desde Bolivia a Chile claramente lo hacen a través de estos grupos organizados o coyotes y que luego los trasladan en vehículos particulares durante las noches hacia las ciudades de Iquique, Santiago u otras, sin ninguna dificultad porque hay muchos pasos no habilitados. Lamentablemente el ejército hace controles esporádicos en ciertos sectores, sin embargo, a pesar de realizar ese tipo de control, no tiene la facultad de detenerlos tampoco. O sea, esto es tráfico de personas organizado por bandas criminales. Por eso es importante revisar la legislación nacional para penalizar con mayor severidad las sanciones a este tipo de organizaciones que aprovechen de la vulnerabilidad de la zona y también de las personas que ingresan por pasos no habilitados. Pero es una crisis tremenda y esto viene produciéndose hace mucho tiempo. ¿Por qué cree que el gobierno, por qué cree que el mundo político no hace lo que tiene que hacer? Porque de acuerdo a lo que al diagnóstico suyo es claro lo que habría que hacer, pero parece que nadie lo está escuchando. Bueno, ¿será que cuestionan el diagnóstico? ¿Será que no creen en el diagnóstico que tienen ustedes como autoridades regionales o locales? ¿O que al final del día al mundo político que vive en un Chile centralizado, ¿verdad?, más bien en torno a Santiago y Valparaíso, le da lo mismo lo que esté pasando? Bueno, lamentablemente la centralización es un factor que influye en las decisiones políticas del gobierno, como también aquí no se está priorizando la seguridad de la población, la seguridad de Chile, y se está dando prioridad a un factor externo como es la crisis política social venezolana, y que por cierto Chile ya no tiene la capacidad para sostener esta ayuda, esta respuesta frente a esta crisis humanitaria. Por tanto, urge también que el gobierno de Chile pueda gestionar o trabajar con sus pares de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, y que son países que hoy día están sirviendo de tránsito, sin ninguna posibilidad de colaboración con nuestro país. Lamentablemente es el gobierno de Chile el que tiene que poner el primer pie para lograr acuerdos con estos países, porque Bolivia no lo va a hacer, porque los migrantes que ingresan por ese país solo utilizan ese país de paso. Claro. Y eso lo tiene que gestionar Chile a través de las presiones que puede ejercer desde aquí. Ya, pero hoy día por lo menos el gobierno ha dicho que eso es una parte de las medidas que están tomando, es que están tomando contacto con las autoridades de los gobiernos, digamos, no solamente de los vecinos, sino también del resto de los países latinoamericanos, que todos debieran estar interesados en hacer algún tipo de coordinación, porque todos se van a ver afectados por una ola migratoria si es que nuevamente sale una cantidad de millones de personas de Venezuela. Esperamos nosotros que el gobierno de Chile lidere esta tarea, porque en estos años lo que hemos visto solamente anuncios donde las gestiones o acciones no se han transparentado frente al país, por tanto no conocemos
cuáles son los avances, por ejemplo, en cuanto a diálogo con Bolivia. Y, por cierto, tenemos cierta desconfianza del trabajo que pueda desarrollar la Cancillería con otros países que hoy día es necesario. Alcalde, sí. Usted menciona reiteradamente al gobierno y tiene críticas bien específicas y concretas al gobierno. ¿Usted tiene alguna expectativa que esto cambie si cambia el gobierno de Chile? Es decir, si hay elecciones en el 2025 y cambia, no sé, hoy día gobierna la centroizquierda y la izquierda y cambia a la centroderecha y a la derecha, por ejemplo. ¿Tiene expectativa de que esto cambie? Yo creo que es un problema de Estado. Okay. Durante el gobierno anterior la situación fue también similar, no se enfrentó de buena forma y no se escuchó, no se dialogó con las autoridades locales. Y creo que ese error este gobierno está volviendo a cometer, en el sentido de, por ejemplo, hoy no reunirse con el gobernador regional, no reunirse con los alcaldes de Arica, de Colchane y otros que están involucrados. ¿A ninguno Por de cierto, los alcaldes? no tenemos información, al menos nosotros no fuimos invitados a esta importante reunión que puede significar una coordinación para prevenir una posible oleada de nuevos migrantes a nuestra comuna y que, por cierto, pone en riesgo la seguridad de nuestros vecinos y es la tarea del Estado garantizar la seguridad de nosotros. Alcalde Javier García Choque, alcalde de Colchane, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, que además vino durante la tarde, llegó. ¿Cuándo vuelve a Colchane? Mañana. Mañana. Ya, a ver si lo llaman por teléfono, de que si alguien está viendo, que lo llame por teléfono de las autoridades para poder reunirse con usted. Muchas gracias. Por supuesto, siempre estamos dispuestos a dialogar con todas las autoridades más allá de los colores políticos. Creo que es un problema de Estado, es un problema de país y sobre todo esta situación afecta a la región de Tarapacá. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Max Colodro, Cristian Valdivieso, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Estado Nacional Prime.